Y vamos a ver, vamos a hacer entrar el... ¿Podés hacer entrar, Vero, por favor, a la sala de espera? Sí. Ahí está, ver, ahí está, ya estoy admitido, ya está. Ah, puedo admitir a Ahí todos. está. Ya está admitido. Ya Muy está bien. admitiendo. Buenas noches. Están entrando a la sala de espera. Vamos a esperar unos minutitos para empezar con la actividad de psicoanalistas dialogando con las letras, perteneciente al área de cultura de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, mientras tanto me presento, mi nombre es Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, y junto con Verónica Ginocchio coordinamos el área de cultura de la Escuela de Psicoterapia. Les queremos informar que respecto al área de cultura tenemos esta actividad, pero también si ustedes entran en la página de la escuela, eapg.org.ar, van a encontrar algunos talleres y cursos breves de 4 o 5 reuniones. Dos de ellos ya empiezan la semana que viene, otro para octubre, otro para noviembre. Talleres muy interesantes, talleres literarios, talleres de escritura, de lectura online, un taller sobre la comedia de la traducción. Y los invitamos a ir a la página web de la escuela para investigar sobre estos talleres que sí son arancelados, muy cortos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a Verónica Ginocchio. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Letras y agradecemos la presencia de nuestros colegas de las instituciones FLAPSIP, nuestra población y a las personas de otras disciplinas que también nos acompañan. Psicoanalistas Dialogando con las Letras se inicia como un grupo de colegas y amigos interesados en indagar sobre la escritura y la palabra, con el fin de brindar un espacio de apertura y reflexión. Se trata de un espacio que inauguramos el 11 de agosto pasado con una mesa que se llamó Entre el escritorio y el diván, algunas lógicas posibles, donde nos tocó hablar a María Casariego de Gainza y a mí, con la coordinación de Alicia Levin. Nuestro grupo está integrado por María Casariego de Gainza, Mabel Fuentes, Verónica Ginocchio, yo, Alicia Levin, Cecilia López, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Slucky, Daniel Weisbrot, Carlos Weissel y Abel Zanotto. La mesa de hoy se llama De novelas y divanes. Y nuestros panelistas son Jorge Cabrera y Abel Zanotto, a quienes luego voy a presentar un poco más extenso, ¿no? Y queremos arrancar con estas frases. Tengo actualmente Don Quijote con grandes ilustraciones realizadas por Doré y me concentro más en este libro que en la anatomía del cerebro. Hoy, hojeando las páginas centrales del libro, casi me parto de risa. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto y no cabe duda de que está maravillosamente escrito. Sigue un ratito esto y dice, con saludos cariñosos y hasta la próxima, tuyo, Sigmund. Es una carta del 22 de agosto de 1883 por la noche de Freud a su entonces novia Marta. Bien, voy a presentar a nuestro primer expositor, el de Jorge Cabrera. Es licenciado y profesor en letras por la UBA, ejerce la docencia a nivel secundario y universitario, coordina Confábula, taller literario desde 1985. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina,
Jardines y la plaqueta, en la primera palabra límpida. Ustedes saben que están todos muteados, por lo cual vamos a pedirles que cualquier pregunta, comentario o inquietud lo hagan por el chat, y quienes sea la primera vez que nos visitan pueden también dejarnos un mail para recibir noticias nuestras. Bueno, adelante Jorge. Hola, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Bueno, vamos a comenzar con los agradecimientos. En principio a Alicia Levin y a Carlos Weise, que me invitaron a participar de la mesa de hoy. Y por supuesto a la Asociación Escuela Argentina de Graduados por permitirme ocupar este espacio. Y gracias, Verónica, por la coordinación. Bueno, cuando Carlos me propuso estar hoy aquí, yo le dije, bueno, Carlos, vos sabés que yo soy poeta como vos, y el tema es la novela, un género que yo manejo bastante menos, por lo menos en la escritura. Así que voy a empezar con una especie de diálogo entre los dos géneros, entre el género poesía y el género novela. Y mi exposición va a tener dos partes. El trabajo se llama Poesía y Novela, Silencios del Decir. Decía que va a tener dos partes. En la primera voy a hacer unas notas, son 4 notas con pequeñas bajadas. Y después me voy a dedicar a comentar un poquito una novela de un escritor argentino de los últimos años. Quiero aclarar, porque no está escrito en lo que voy a leer, que cuando digo poesía o poema me refiero a la poesía lírica, que es aquella poesía que muestra el estado del yo, ¿sí? Y no a la poesía épica, porque la poesía épica es narrativa, cuenta una historia, como todos sabemos. Bueno, comienzo con las notas entonces. Nota 1. La novela apuesta a la completud, el poema al abismo. En líneas generales, leemos una novela para seguir una historia. El lector de novelas busca el acontecimiento, desde una situación inicial hasta una situación final. Lo que importa en la novela es el desarrollo. Todo relato es la historia de una transformación, el progreso de los personajes. Enada o el ardor, por ejemplo, Nabokov cuenta la historia de 2 hermanos que habían creído ser primos desde la adolescencia, cuando nació el amor entre ellos, hasta la actualidad, en la que Van está cumpliendo 97 años. El relato ocupa casi la totalidad de sus vidas. Originariamente, el autor había pensado en 2 textos. Uno de ellos se llamaría significativamente La textura del tiempo. Como sabemos, Julio Cortázar, en su novela Rayuela, problematiza esta idea, dado que la tercera parte del texto, De otros lados, funciona como una alegoría de la dispersión del concepto de continuidad narrativa. La novela cuenta la historia de Oliveira en Francia primero, del lado de allá, y en Buenos Aires, del lado de acá, después. Pero nos invita a leer desde el tablero de dirección una novela cuya hilación está extraviada. Leer Rayuela de corrido no es leer esa novela. Entre esas páginas finales encontramos el siguiente poema de Octavio Paz. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos, pasar en esta calle donde solo es real la niebla. De esa deriva de la novela pasamos a la deriva tan propia de la poesía. El yo oye sus pasos en la calle, pero esa calle es otra.
y el mismo yo está a su vez en otra calle escuchando. Lo único real es la niebla que cubre al poema y no le permite al yo situarse. Es que el poema está en el borde entre lo dicho y lo no dicho, entre el acá y el allá, entre lo que es y su abismo. Nota 2. Macedonio Fernández escribe su Museo de la Novela de la Eterna durante más de 25 años. La novela consta de más de 50 prólogos, 57 para ser más precisos. Entre ellos, el que se llama Al lector salteado, a quien le dedica la novela. En la página siguiente, al último prólogo, se lee: ¿estos fueron prólogos? ¿Y esta será novela? Esta página es para que en ella se ande el lector antes de leer en su muy digna indecisión y gravedad. El resto de la página está en blanco. ¿Qué lee el lector en una página en blanco? ¿Qué sentido se arma en el silencio? Nota 3. Alejandra escribe su texto póstumo en el pizarrón de su cuarto de trabajo. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Alejandra Pizarnik siempre luchó contra el silencio. Su poesía así lo certifica. El resto es silencio, dice en uno de sus poemas recordando a Shakespeare, y agrega, solo que el silencio no existe. Antes de tomar las pastillas que la sacarían de este mundo, escribió en el pizarrón un poema visual, único dentro de su producción. Un poema objeto dividido en 5 estrofas, en el que puede leerse arriba en el centro, criatura en plegaria, rabia contra la niebla. Sobre el margen izquierdo arriba, escrito en el crepúsculo. Más abajo, oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Arriba a la derecha, contra la opacidad. Y en el centro, la frase antes citada. Niebla, opacidad, crepúsculo, son palabras que connotan la oscuridad y, sobre todo, la ambigüedad. Ese estado en el que está situado el poeta, el otro lado del poema, el lado de allá, es ese fondo frente al cual está el yo, porque el poema está siempre al borde del abismo, de lo no dicho, de la muerte, o como diría el tango, hasta el hondo bajo fondo. Nota 4. El silencio es constitutivo del poema. Sin silencio no hay poesía. En 2 poemas no publicados en vida, Alejandra Pizarnik dice en uno: tu modo de silenciarte en el poema. Y en otro, el poema es espacio y hiere. Frente a la continuidad verbal de la prosa, la poesía apela constantemente al silencio. Silencio al final de cada verso, silencio entre una estrofa y otra en la poesía clásica, silencio entre el margen izquierdo de la hoja y el comienzo del verso en la poesía que trabaja visualmente. La palabra y el silencio son igualmente significantes en el poema. Para comunicar, el poema a la vez dice y calla, y en ese callar está su mayor potencialidad. Se lee en Ungaretti, maestro de la brevedad,
en el poema Paloma. D'altri diluvi una colomba ascolto, de otros diluvios oigo una paloma. En el texto del poeta italiano es casi todo callado, silenciado, casi todo es sugerencia. La sugerencia que a nosotros, los lectores, nos permite seguir escribiendo el texto. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte, llamada La novela como continuidad. Tiene el siguiente epígrafe. Y la duración se ensanchaba en el silencio por lo hondo de la lira. Juan L. Ortiz, El Gualeguay. En su novela Salvatierra, Pedro Mayral nos muestra la historia de dos hermanos varones. La hermana de ambos está muerta. Miguel y Luis, que viajan, una vez muerto el padre, para encontrarse con su obra pictórica. Juan Salvatierra se cayó de un caballo a los 9 años y quedó mudo. A los 20 comenzó a pintar en secreto una serie de larguísimos rollos de tela que retratan su vida en un pueblo del litoral. Los rollos no tienen bordes, por lo que uno se puede ensamblar con el siguiente y con el anterior. Son rollos, no cuadros, no tienen marco. Cita. Quizá por ese aspecto de intemperie sin límite que tenía la tela, me cuesta llamarlo cuadro, porque cuadro es una palabra que sugiere un marco, un cerco que guarece algunas cosas, y eso es lo que Salvatierra quiso evitar. Le interesaba la falta de borde, de guarida, la comunicación inevitable entre los espacios. Fin de cita. La totalidad de los rollos ocupa una superficie de casi 4 kilómetros, una cifra que sugiere el infinito. La pintura, escritura de Salvatierra ocupa 60 años de su vida. Casi no hay nada fuera de ella. Siempre sentí que no había nada que no estuviera pintado por él, dice el hijo. No obstante, aunque no lo pareciera, hay un hiato. El rollo 61, el que corresponde a ese año, se ha perdido. No está en el galpón donde se guarda la obra del padre muerto. Y ahí comienza la otra novela, la novela del viaje de los hijos para recuperar el rollo. Cuando finalmente lo encuentran, descubren en un fragmento de la tela a una mujer desnuda fumando en la cama de un cuarto. Es Eugenia, una compañera de trabajo de Salvatierra. A esa imagen le siguen otras, de lo que parece ser un corto romance. Otra mujer desnuda, negra, aparece al final de la secuencia del río, perdiéndose entre las varas de duraznillo y las hojas. Miguel tiene el siguiente diálogo con Ibáñez, el botero que les va a pasar los rollos al Uruguay. ¿Su madre ha muerto? Sí, hace un tiempo. ¿Era negra? Sí, negra era. ¿Y su padre? No lo conocí. ¿No sabe nada de él? Que era mudo, nomás. Ante este último descubrimiento, el hijo menor se llena de preguntas. Piensa que el padre ha sido como las dos márgenes del río y que en esos espacios están de un lado la madre, del otro la uruguaya negra. ¿En cuál de los dos márgenes había estado él?
Luego deviene un incendio, seguramente provocado por los que les querían comprar el galpón a los hermanos. El fuego va consumiendo los rollos, el trabajo de una vida entera. Miguel siente que se está quemando su vida y la de su familia, su memoria, su infancia. El río infinito quemándose para siempre, piensa. Ni un solo metro de rollos pudo salvarse. Queda el material escaneado por agentes de un museo holandés y el rollo rescatado. Miguel recuerda haber leído la siguiente frase: la página es el único lugar del universo que Dios me dejó en blanco. Pero él entiende la frase como: la página es el único lugar del universo que papá me dejó en blanco. Reflexiona sobre que uno ocupa los lugares que los padres dejan en blanco y que así como su padre se quedó con la representación, con la imagen, él se quedará con las palabras que la mudez de Salvatierra dejó de lado. Y comenta que hace 2 años comenzó a escribir. La escritura del hijo surge entonces en ese silencio dejado por el padre. En el final de la novela, Miguel está con su hijo en el Museo Royal de Ámsterdam, observando la tela rescatada que ocupa toda una pared y la obra entera digitalizada. Como los rollos de Salvatierra, la novela vuelve al capítulo 1. El cuadro va pasando como un río, se lee en las primeras líneas. Gracias por escuchar. Bien. Muchas gracias, Jorge. Ahora le vamos a dar la palabra a Abel Zanotto. Abel Zanotto es psicoanalista, licenciado en Psicología por la UBA y licenciado en Sociología de la UBA. Es coordinador del área de niñez y adolescencia de la AEAPG. Es coeditor del libro Adolescencia Hoy, escrito íntegramente por miembros de la AEAPG. Ex profesor de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Palermo. Participante del taller clínico de psicoanálisis y género de la AEAPG. Bien, a ver si te puedo poner. No se me quiere salir del spotlight este señor. A ver. Ahí lo tenemos. Adelante, Abel. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo voy a trabajar sobre un texto que titulé Las adolescencias no veladas. En 1908, Freud publicaba la novela familiar de los neuróticos, un texto en el que se develaba psicoanalíticamente la compleja trama de las relaciones familiares. Psicoanálisis y literatura coincidirían así en una operación de corrimiento, de develadura de una fantasmática individual y grupal que insiste siempre en permanecer lejos de la luz. Estamos hablando de una relación. La conjunción y advierte de un puente entre literatura y psicoanálisis, pero si se me permite continuar con esta metáfora hidráulica, el puente en ocasiones ha sido desplazado por un dique. En la introducción del cuaderno Tópica, Literatura y Poesía, el colega Carlos Baise habla de las múltiples intersecciones entre estas dos disciplinas, pero también advierte que hay puentes, como señalé, pero que también hay pasadizos, cortocircuitos, rodeos y trampas. En 1997, el escritor argentino Piglia pronunció en Buenos Aires,
y en el marco de un congreso de la IPA, una conferencia titulada precisamente Literatura y Psicoanálisis. Piglia dice que el psicoanálisis genera resistencias entre los novelistas, pero que al mismo tiempo los atrae. ¿Por qué esta ambivalencia?, se pregunta. Y responde, porque todos queremos tener una vida intensa en nuestras vidas triviales. Una espesura que brinda el discurso analítico. O como decía Nabokov, el psicoanálisis nos convoca como sujetos trágicos. Acerquémonos a otro teórico, el francés contemporáneo Jean Le Guelot. Es un entusiasta defensor de la novela porque dice que ofrece la novela la posibilidad única de delimitar con la mayor precisión posible la articulación del lenguaje y el deseo. Es el autor de Psicoanálisis y lenguajes literarios. En el capítulo 4 de esta obra, titulado precisamente Psicoanálisis de la novela, señala que hay una novela fundante, original, que es la novela familiar de los neuróticos. En palabras de Le Guelot, todo individuo se enfrenta con la necesidad de elaborar una ficción mental, una novela no escrita y de uso interno. En la novela familiar de los neuróticos, continúa Le Guelot, señala que el conocimiento adquirido de la diferencia sexual le permite al hijo pensarse como bastardo. Así conserva el vínculo con la madre y arroja a su padre natural fuera del triángulo familiar. Y se da un padre sustituto ideal. O sea, la novela originaria y originada en el complejo de Edipo es para Le Guelot una construcción fantasmática en la que el niño, como en un relato literario, agrego yo, se complace en modificar la naturaleza de las relaciones con los padres. En definitiva, sostiene Guelot, el punto de convergencia entre psicoanálisis y literatura es la familia, porque no toda novela es analítica, pero toda novela es familiar. Desde los relatos míticos hasta las novelas contemporáneas, pasando por los cuentos fantasmáticos y los relatos corteses, y en cualquiera de sus versiones, arcaica, real, aristocrática, burguesa o proletaria, la familia siempre ocupa el lugar de la escena. Una escena que se despliega en una novela o en una sesión analítica. A través de sus redundancias, disfraces, avances y retrocesos, momentos y espacios de luz y momentos y espacios de oscuridad, en definitiva, dice Le Guelot, el paciente esboza y recomienza una novela que el analista escribe. Y así, escritor y psicoanalista elaboran una ficción que pertenece al orden de lo novelesco y donde el sueño... ¿Sí? Perdona, Abel, nos están pidiendo si puedes leer un poquito más lento. ¿Cómo no? Así, escritor y psicoanálisis elaboran una ficción, continúa Le Guelot, que pertenece al orden de lo novelesco y donde el sueño y lo real se juxtaponen. Haré un breve recorrido por algunas novelas sobre las adolescencias. La afirmación del politólogo Nathanson de que lo que hoy conocemos como juventud no es una creación de la naturaleza, sino el saldo social de un momento histórico determinado, sintetiza toda una postura epistemológica que reflexiona a la adolescencia como una construcción social diferenciada, temporal, social y geográficamente, que habilita a hablar de adolescencias. Es en el momento histórico de la posguerra, y en Occidente y en el siglo XX, cuando, como señala la antropóloga Reguillo Cruz, emerge una poderosa industria cultural que ofertaba por primera vez bienes exclusivos para consumo de los jóvenes. También el más grande historiador del siglo XX, el inglés Hobsbawm, indica que a mediados de los años 50 se visualiza, se expande y se consolida una cultura específicamente juvenil. Estamos frente a un fenómeno que supone un profundo cambio en las relaciones intergeneracionales y una notoria transformación del lazo social tradicional. Con la profundización de este fenómeno y con el correr del tiempo,
La sociedad semantizada por el adulto pasa a ser semantizada por el adolescente. Seguramente Freud, y en referencia a algunos sectores sociales actuales, hubiera extendido su sintagma Su Majestad el bebé a Su Majestad el adolescente. En este sentido, el estado juvenil altera el mandato cronobiológico y define un estilo de vida, de bienestar, buen vivir, creatividad, irónica subversión cultural de valores tradicionales, de desprejuicio y constante elaboración de nuevos códigos. La juventud derramó y derrama sus características en generaciones anteriores y posteriores, empujando a niños y adultos a adoptar el estilo juvenil, compartiendo gustos y prácticas simbólicas similares. El rastreo que hoy ofreceré sobre algunas novelas relacionadas con la adolescencia, como toda antología, plantea la disyuntiva casi de hierro de qué incluir y qué dejar de lado. Más allá de esta duda, que les diría es casi imprescindible hablar de tres novelas que, al decir de algunos críticos, inauguran la novelística occidental contemporánea sobre las adolescencias. Las tres se editan en la década del 50 y 60, siguiendo ese fenómeno cultural que señalé, por lo cual podemos pensar que los textos siempre se escriben en contextos. Me referiré en primer lugar a novelas inaugurales, casi míticas. El guardián entre el centeno del estadounidense Salinger, Lolita del ruso-americano Nabokov y Buen día, tristeza de la francesa Françoise Sagan. Estas novelas develan tres problemáticas visibilizadas cada vez con mayor énfasis. La errancia y el deambular solitario y desamparado del adolescente, la seducción y el abuso encubierto por parte del adulto, y el amor edípico desplazado en figuras extrafamiliares. Recién inaugurada esta revolución cultural, el escritor Salinger publica en 1951 la novela El guardián entre el centeno. Es la historia de Caulfield, un adolescente de 15 años y de familia acaudalada, que es expulsado por tercera vez de un colegio secundario. Caulfield vaga por una Nueva York hostil, inmensa, degradada y degradante, antes de que sus padres se enteren de su situación de expulsado. No es el deambular infantil que parte y llega al seguro puerto de la madre. La errancia de Caulfield es el sin rumbo fijo, como cuando el adolescente de hoy despliega su errancia por las páginas de Internet. El desamparo y la fragilidad acompañan un deambular por circuitos que ofrecen estímulos impensados para Caulfield: drogas, alcohol, prostitución y lugares de diversión para adultos en una ciudad convulsionada, misteriosa, desconocida. Para muchos especialistas es la novela que mejor captó el mundo adolescente de ese entonces, con sus desolados fantasmas y sus tensas contradicciones. Hay una escena en la que se encuentra Caulfield con su hermana Phoebe, en la que con mínimas palabras revela la soledad y la desorientación adolescentes. Caulfield dice: no sé lo que quiero, y ahí se sintetizan, como dijo un crítico, ese convulsionado mundo adolescente teñido por el infantilismo, la intransigencia, la exageración, la piedad, el desvarío, el lirismo, la tristeza y el humor. El segundo título es Lolita, novela del escritor ruso Nabokov, exiliado en Estados Unidos, publicado a mediados del siglo pasado y que contó con dos versiones cinematográficas. Fue y todavía puede resultar escandalosa. H.H. es un profesor de literatura francesa obsesionada por las púberes, las lolitas, que se da a partir de este libro un significante asignado a estas niñas adolescentes que viaja a Estados Unidos, donde se casa con la viuda Charlotte, madre de Lolita. No la ama y lo único que quiere H.H. es estar cerca de su hija, Dolores, de 12 años. Charlotte fallece y Lolita queda a cargo de H.H.
A partir de este episodio se sucede la parte argumental más importante. Un periplo por Estados Unidos de 2 años, una variación de la errancia de Caulfield. Lolita está cautiva de H.H., destinada a mantener relaciones sexuales con él, a vivir en hoteluchos al lado de las rutas y sin ir al colegio. Lolita quiere irse, pero H.H. amenaza con mandarla a un correccional. Al finalizar la novela, Lolita tiene 17 años y está casada con otro hombre, embarazada y pobre. En la contratapa de una de sus innumerables ediciones se puede leer: es la historia protagonizada por el maduro y cínico profesor H.H., que se dirige en el campo de batalla de la moral y las buenas costumbres, violentadas aquí por una asimétrica relación amorosa donde el sexo, el deseo, la pasión y el incesto se entrelazan. En 2007, Sylvia Bleichmark decía que es fundamental la prohibición del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto. Primeras escenas de la novela. Lolita, luz de mi vida, fuego en mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos para dar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Éralo por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en una media. Era Lola con sus pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores al firmar, pero en mis brazos fue siempre Lolita. La relación de Nabokov con esta novela fue difícil, sinuosa e indescifrable. La publicó 4 veces con seudónimos y estuvo a punto de quemar el manuscrito incompleto en el jardín de su casa, pero reflexionó y dijo: el espectro de mi libro destruido rondaría por mis archivos por el resto de mis días. La tercera novela es Buen día, tristeza, escrito por la francesa Françoise Sagan. Este texto es muy interesante porque fue escrito por ella a los 18 años, una adolescente, y posee méritos sociales, a mi entender, más remarcados que la calidad del texto. La justificación de nombrarla se apoya sobre un detalle básico en el que se trata de una novela sobre una adolescente escrita por una adolescente de 18 años, hurgando en la conflictiva edípica y en las relaciones prematrimoniales, todo un escándalo para la época, ¿no? Nos enfrenta a una tendencia que se va plasmando y modificando lentamente lo que Freud decía en 1908. Habremos de considerar el factor sexual como el más esencial de la neurosis propiamente dicho, y que se ha sancionado la prohibición de todo comercio sexual fuera de la monogamia. Su lenguaje, me refiero al lenguaje de la novela, no es explícitamente sexual, pero hay una permanente referencia al erotismo y a las relaciones sexuales. Estamos frente a una escritura totalmente disruptiva. Es una adolescente de 18 años quien describe así el desfloramiento por su novio. Enseguida me tomó otra vez en sus brazos y me atrajo hacia sí. Después la ronda del amor, el amor y el miedo dándose las manos, la ternura y el coraje y el dolor brutal al que sigue triunfante el amor. La vida de Françoise Sagan también puede ser leída como una novela. Éxito fulminante, escándalos, intensos problemas familiares, accidentes automovilísticos, muchos de ellos en la Costa Azul, que fue el escenario de Buenos días, tristeza, adicción al alcohol y a las drogas. Un destino trágico, torturado y tortuoso que parece haber sido un estigma en héroes de la industria cultural juvenil que, al decir de Hobsbawm, su vida y juventud acaban al mismo tiempo. La muerte de James Dean, en ese entonces el protagonista de la emblemática película Rebeldes sin causa, encabezó una lista integrada por jóvenes músicos y actores y actrices, todos jóvenes, que cayeron víctimas, citemos nuevamente a Hobsbawm,
de un estilo de vida ideado para morir pronto. En el siglo XXI y de la lejana Corea del Sur llegan esporádicas informaciones de los suicidios, pero seriales, esporádicos, pero seriales, de cantantes adolescentes que pertenecen a lo que se llama K-cultura pop. Estos adolescentes que dejan cartas en las que culpan al sistema de esta industria cultural de ser una verdadera, impiadosa y atroz maquinaria de triturar esperanzas y vidas. La novelística de Delphine de Vigan. En 2015, Alain Miller pronunció una conferencia titulada En dirección a la adolescencia en un congreso realizado en Molinet. En los párrafos iniciales dice que la adolescencia es una construcción. Y decir también hoy que un concepto es una construcción, aclara, conlleva al espíritu de la época que sostiene que todo es una construcción, de que todo es un artificio significante. Miller enumera al alcoholismo, a las toxicomanías, a los trastornos alimentarios, a la delincuencia juvenil, a los suicidios en serie de adolescentes como una socialización de los síntomas. Dice realmente como una característica de la adolescencia de hoy. La socialización del sujeto puede hacerse bajo el modo sintomático y añade que la transmisión del saber y las maneras de hacer escaparon a la voz del padre. Estas palabras posibilitan comprender mejor la obra de la escritora contemporánea francesa Delphine de Vigan. Nació en París en 1966 y ha publicado una extensa producción centrada en la adolescencia, porque según sus palabras, es una etapa de la vida que le resulta fascinante. Es la era del peligro, dice, y de las cuestiones críticas. Y se pregunta por qué la literatura, y se pregunta si con su literatura no está protegiendo al niño que éramos, si podemos restañar a través de la literatura sus heridas y si le hacemos justicias. Estas afirmaciones me relacionaron con el aporte de María Casariego en el encuentro anterior, ¿no? Cuando hacía y reflexionaba sobre el papel sanador de la literatura. Sigamos con Delphine. En el 2001 publicó su primera novela titulada Días sin hambre, que es un estremecedor relato sobre sus episodios de bulimia y anorexia, sus largas y reiteradas internaciones, el ambiente hospitalario y el tratamiento. Es muy recomendable para quien desee tener una profunda representación literaria sobre la anorexia. Podría reproducir muchos párrafos, pero elijo uno solo que refleja el momento en el que empieza a ganar peso. Dice la protagonista, le duelen los mofletes que se llenan y las redondeces que asoman. La hace sufrir esa carne que prolifera en ella misma como un injerto exponencial. La novela Las lealtades, lo último, es de 2017 y revela el drama velado del alcoholismo en la adolescencia temprana. El protagonista es Theo. Tiene 12 años y medio y vive en París. Sus padres están divorciados y se odian impiadosamente. Theo vive con la madre que nunca aceptó la separación. Gruñona, distante y siempre tensa, se enoja y llora por cualquier cosa, por no encontrar un objeto o por no poder abrir un frasco de dulce. El papá desocupado vive del seguro de desempleo y algunos ahorros. Su casa es un verdadero basural y las persianas están siempre bajas. Theo, les repito, 12 años y medio, se refugia en el alcohol. Las adolescencias de hoy están ferozmente adultizadas, dice la autora, y los dramas de cada adolescente se acercan y revelan lo más oscuro de los vínculos familiares, ese sustrato oculto y replegado en las variaciones de lo familiar. Si le preguntaran a Theo qué es lo que más le gusta, y si no temiera sus posibles consecuencias, diría sin dudar, me gusta notar el alcohol dentro de mi cuerpo. Primero por la boca, ese instante en que la garganta recibe el líquido, y luego esas décimas de segundo en que el calor humano húmedo desciende por el cuerpo y se difunde como una anestesia.
Si rescatamos la afirmación de Miller sobre la sintomatología en el lazo social adolescente, podemos señalar que si bien siempre hubo una asociación básica entre alcohol y humanidad que nos recorre desde los orígenes de los tiempos, hoy existe una asociación derivada intensa entre alcohol y juventud. La novela apoya y devela datos estadísticos contundentes, de los cuales solo nombraré algunos. Hay suficiente evidencia empírica que testimonia la situación actual diferenciada de otras anteriores. Por ejemplo, incremento notable del 100% en el consumo de alcohol en los últimos años en la juventud. La ingesta de la modalidad del binge drinking o atracón alcohólico, en especial los fines de semana, y que tiene la consecuencia física directa de sentir los efectos en muy poco tiempo. Mayor graduación alcohólica en las bebidas ingeridas, indeclinable presencia femenina y una edad cada vez más temprana para empezar a beber. Una feroz lógica epocal inversamente proporcional entre el mayor consumo en el menor tiempo posible. Según datos oficiales, en Argentina el consumo de alcohol puede comenzar a los 11 años y en una proporción similar o mayor a la de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Voy terminando. Escena inicial del libro. Es el primer día de clase. Teo es nuevo en el establecimiento, pero conoce a Matías. Como dice la autora, a partir de ese momento serán el uno para el otro, como dos cuerpos fundidos en uno. Están en un escondite en un colegio. Matías está sentado frente a Teo. Lo observa y se ríe. A los 3 minutos, desde el primer trago, algo explota en su cerebro. Es una puerta que se abre de una patada, un potente arranque de aire y polvo. Teo se relame. Le gusta ese sabor a sal que perdura en su boca a veces unas horas. Han bebido mucho más que la última vez y la próxima vez beberán más. Es su pacto y su secreto. Escena final. La previa. Ese ritual producido por los adolescentes y vallado al mundo adulto. Sábado a la noche. Un párrafo textual de la novela. Sábado a la noche. Se han reunido a las 8 en medio del parque. Bautista y sus amigos han llevado varias botellas de Oasis. Oasis es una bebida infantil muy popular en Francia, ¿no? A las que le han mezclado ginebra. Mitad y mitad. Es dulce y fuerte a la vez. Teo apura el primer vaso de un sorbo. Le saltan las lágrimas, pero no tose. ¿Qué espera? A que la ola de calor se le difunda por la espalda y a lo largo de la columna vertebral. Después, el segundo vaso. Teo bebe y bebe. Una ola suave le recorre el espinazo mientras sus miembros se reblandecen, levantados y sostenidos por una suerte de algodón. Ligero, suave, todo es fluido, relajado. Pero no le es suficiente. Teo se levanta y agarra la botella. Y bebe. Bebe y bebe. Luego se cae, de golpe, hacia atrás. Se ha dado contra el suelo con un ruido sordo. Teo está inerte. Bautista ordena: nos largamos. Nunca hemos estado acá. Recogen todo y desaparecen. Solo Matías permanece junto a su amigo, Teo, que parece dormir profundamente. Lo sacude varias veces, pero Teo no responde, y Matías se echa a llorar. Las lealtades, dijo su autora, habla de lazos invisibles que nos unen a los demás, vivos o muertos. Son promesas que hemos murmurado y cuya repercusión ignoramos. Son las leyes de la infancia que dormitan en nuestros cuerpos, principios elegibles que nos corren y aprisionan. Y son también nuestras alas y nuestros yugos. Son esos trampolines sobre los que se despliegan nuestras fuerzas y las zanjas en las que enterramos nuestros sueños. Muchas gracias. Bueno, Bien.
Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar a leer las preguntas y vamos a volver a la galería. Ahí está. Bien. Vamos a hacer series de 3 o 4 preguntas y, bueno, se van intercalando Abel y Jorge, como quieran ir contestándolas. En principio, Alicia Levin pregunta, la función del acontecimiento y la sorpresa en la poesía y la novela. Carlos Weisse, la función de la pintura en la novela que vos citaste, Jorge, y la función del silencio. Daniel Weisbrot pregunta, ¿podríamos hablar del poema familiar del neurótico? ¿No? Tomando la idea que planteó Jorge como el poema al borde del abismo, ¿no? Y relacionándolo con la novela familiar del neurótico. Y la última que leemos para esta vuelta es Fabián Actis pregunta la diferencia entre el narrador de poesía y novela y qué otras diferencias existen y cómo se podría articular esas diferencias en nuestro trabajo analítico. También pregunta acerca de la variedad de usos del silencio, ¿no? En poesía y novela. Bien, bueno, a ver cómo quieren arrancar a contestar, Abel, Jorge. Jorge, por favor, el invitado. ¿Me repetís la de Carlos, que fue la segunda, creo? Sí. Y la de Alicia también, las dos primeras. ¿Puede ser? Las Después seguimos con las últimas. Las funciones del acontecimiento y la sorpresa en poesía y novela, y la función de la pintura en la novela Salvatierra y la del silencio. La primera pregunta, yo creo que todo es, en la poesía casi todo es sorpresa, porque como yo dije mientras que estaba leyendo, la poesía en general, estamos hablando de la poesía lírica siempre, ¿no? No de la poesía épica. Poesía épica es la Odisea o el Martín Fierro acá entre nosotros, ¿no? Por si hay alguna duda. En esta semana que estamos recordando a Benedetti, el escritor uruguayo, él tiene una novela escrita en verso, se llama El cumpleaños de Juan Ángel, que es muy interesante, pero es una novela escrita en verso, ¿sí? La novela, la poesía épica cuenta, narra una historia y es de algún modo el origen ancestral de la novela, ¿sí? En la poesía lírica yo diría que es casi todo expectación y casi todo sorpresa. Porque más allá de que yo leí un poema de Ungaretti que tiene una sola línea y poquitas palabras, siempre hay silencios en la poesía. Siempre estamos esperando los lectores algo que no se nos dice. Siempre es sugerencia, ¿no? Por más que el poema diga y tenga una densidad semántica interesante, aun cuando Roberto Juarros, por ejemplo, que es un poeta, llamémosle filosófico, de acá de la zona sur de Temperley, aún en la poesía llamada filosófica, aún en la poesía llamada social, siempre hay algo que no se dice. La poesía es un espacio reducido para decir, contra la expansión de la novela. Bueno, por supuesto que yo hablé de una novela que ocupa 90 y pico de años de los protagonistas. Podemos hablar de Proust, de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, o de los Soria, de la Iseca, acá que tiene mil y pico de páginas. Sin ir a esos extremos, la novela apunta al llenado, apunta a la información, apunta al dato secundario, a las reflexiones, a las descripciones. El poema se queda con lo mínimo, con lo esencial. Esa en principio. Respecto de la de Carlos, creo que hablaba del silencio Y la función de la pintura en la novela que vos citaste. Bueno, la novela cuenta que este hombre se queda mudo, como ya dije yo, a los 9 años, y que reemplaza la dicción por la pintura. Y él pinta eso que creo que acá ustedes llamarían la novela familiar, la va pintando. Y esa pintura no tiene sesgo, ¿no? Es continua.
es como una cinta de Moebius, porque además, no sé si eso quedó claro en la exposición, además de que cada rollo se conecta con el anterior y con el siguiente, el último rollo se conecta con el primero, ¿no? Por eso la novela, inteligentemente dicha por el autor, vuelve al comienzo. La escena final es la escena del comienzo, ¿no? O sea, la misma novela se muerde la cola como los rollos de Salvatierra. Esa novela que ocupa casi toda la vida de esta familia, de la familia Salvatierra, parece no tener hiato, dije yo cuando leía. Sin embargo, paradójicamente, y afortunadamente para el hijo, diría yo, un rollo se pierde. Y esa pérdida, ese silencio, ese hiato, es lo que a él le permite escribir, ¿no? Porque ahí es donde entra él como hijo. Si no, el discurso totalitario, por llamarlo de este modo, del padre, le hubiese impedido decir nada. En cambio, como el rollo está perdido, y encima en ese rollo, él encuentra, el hermano, encuentra dos historias de amores paralelos que tuvo el padre y descubre que en Uruguay él tiene un hermanastro, es ahí donde puede escribir. Bien, pasamos un ratito, Abel. ¿Podemos hablar del poema familiar del neurótico? Después lo comparten con Jorge también, pero bueno, partiendo de esto, de la idea del poema al borde del abismo, ¿no? ¿Qué diríamos? Sí, pensaba partiendo de esta descripción de Jorge, ¿no? La poesía busca, si entendí bien, ¿no? Busca ese término exacto. También la novela, pero la novela es expansiva y la poesía es mínima, si entendí bien. Yo creo que las historias familiares dan más para novelas que para poesía. Son inabarcables, extensas, infinitas. ¿Dónde empiezan y dónde terminan? No se sabe. Bien. Discúlpame, en la novela épica sí se puede hablar de novela familiar. De hecho, el Martín Fierro es una novela familiar, además de una novela política. Por supuesto, seguro, pero Fierro cuenta lo que a él le pasa con la familia y el objeto central de Martín Fierro en la segunda parte del texto es el reencuentro con sus hijos, cosa que finalmente consigue. Ya no le importa ni payar, bueno, lo hace, ¿no? Ni pelear. El único objetivo que tiene es el encuentro con los hijos. Y en la Odisea, que yo también mencioné, que todos conocemos, si bien es la historia de un viaje, ¿no? Ricardo Piglia dice algo que a mí me parece interesante, que lo nombró Abel en su exposición a Piglia. Dice, en la novela hay algo así, ¿no? En la novela hay dos cuestiones. O la novela es la historia de una investigación o la novela es la historia de un viaje. Bueno, la Odisea es la historia de un viaje de regreso a la patria, ¿sí? Pero ¿para qué vuelve Odiseo? Para encontrarse con su mujer y con su hijo. Así que ahí también hay una especie de novela familiar, pero es poesía épica, ¿no? Es como una novela, digamos. Yo, de acuerdo con lo que dice Leguelot, toda novela es familiar. Sí. No tuve tiempo de ponerlo, pero él hace una clasificación muy interesante, ¿no? Divide las novelas en dos grandes categorías, las que se distancian de lo real y las materialistas y o realistas. Es uno de los tantos criterios, Jorge, me parece que debe haber para clasificar, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, estas novelas que yo leí, en general, son universos, dice, no novelescos, homológicos de la fase post-edípica, lo cual se ve muy bien, no sé si es tan post-edípico lo de Buenos días, tristeza, pero realmente la trama siempre, directa o indirectamente, ocurren en escenarios familiares. Y siempre son, como vos decías, viajes. Pueden ser viajes de la endogamia a la exogamia, en la adolescencia, sí. Estas novelas que yo cité hablan de esto, ¿no? Que también se expresan como viajes. La historia de Colfit es un largo viaje, es un largo peregrinar por una ciudad
devastadora a la que no entiende, por ejemplo. Sé que hay preguntas antes, pero como para ir enganchando en el diálogo, después volveremos a esas otras. Pero Daniel Slucky pregunta, pienso que para ambos, todo relato es la historia de una transformación. ¿Puede ser este el puente entre literatura y psicoanálisis? Yo cuando hablé de eso, cuando digo relato, a ver, para diferenciar, el relato, técnicamente hablando, hilando fino, es una narración en la que o no hay conflicto, que es el problema que se le plantea al protagonista, o si lo hay, no hay resolución de ese conflicto. Eso es un relato técnicamente hablando. En cambio, en el cuento hay conflicto, en la novela hay conflicto, en la novela hay conflicto, y la historia tiende a resolver ese u esos conflictos, ¿no? Cuando yo dije relato me refería a la narración en general, ¿no? O sea, la narración que tiene conflicto. Porque en términos estructurales todo comienza con una escena, tanto Abel como yo hablamos de escena, de los comienzos de la escena de las novelas que citamos, y eso con el desarrollo se va a ir transformando, ¿no? Y vamos a llegar a una situación final, digamos, ¿no? Y ahí es donde está la transformación. En ese sentido, todo relato es la historia de una transformación. Transformación. No, perdón, disculpa. No, que lo otro te lo dejo a vos. No. Pensaba en cuanto a las transformaciones, ¿no? Es muy interesante la metáfora de la cinta de Moebius en la novela que trajiste, ¿no? Donde en el comienzo está el final y en el final está el comienzo. Y también hablaste en esa novela, si entendí bien, de el lugar del hijo, el lugar del padre, perdón, a que el hijo sea padre, ¿no? Hace poco leí una novela extraordinaria, corta, de Daniel Goebel, argentino, que se llama El hijo judío. Y es curioso, porque si bien es un hijo hablando del padre, es un padre hablando del hijo también. Y no se sabe dónde empieza y dónde termina uno u otro, ¿no? Cuáles son las funciones que se van superponiendo. Y en relación a dar lugar al hijo y al padre, en esto de las novelas familiares, hay un párrafo muy interesante en esta novela que dice: maldito sea quien se siente impedido de hablar mal de sus padres, porque no está dispuesto a sacrificarse y a hacer lugar a sus hijos. Digo otra cosita más, Verónica. Yo no dije, porque no lo consideraba pertinente en relación con lo que estaba comentando, pero en esa escena final en la que están padre e hijo mirando lo que quedó de la obra de Salvatierra, una página anterior se aclara que el hijo es músico, ¿no? Ahí está el lugar del hijo, del nieto de Salvatierra, ¿no? Pues Salvatierra pinta, su hijo más chico escribe, y el hijo de este hijo, o sea, el nieto de Salvatierra, hace música, ¿no? Ahí está también el lugar del hijo, como uno le va dejando el lugar al otro, ¿no? Y como entre todos van escribiendo esa novela familiar. Bien. Estamos salteando de leer, pero ustedes lo pueden ir viendo en el chat. Muchas felicitaciones y comentarios respecto de lo interesante de las exposiciones. Pero bueno, queda dicho así en general, ustedes lo pueden ir leyendo mientras tanto y nosotros seguimos con las preguntas. Bueno, Para seguir dialogando. Bueno, quedaba, Jorge, lo que preguntaba Fabián Actis de la diferencia entre el narrador de poesía y el de novela, ¿no? Y qué otras diferencias hay, ¿no? Como para articularlo con el trabajo analítico, ¿no? Y ahí seguimos con la novela y el poema familiar del neurótico. Y aprovecho para leer un par de preguntas más. Lili Diamond pide si te puedes explayar sobre poesía objeto. Y Mabel Fuentes
pide si podrías desarrollar un poco cómo pensar esta socialización del síntoma, ¿no? En relación a las previas, por ejemplo, y demás, ¿no? Daniel Weisbrot también había preguntado, ahora que estos rituales en este momento están impedidos por la pandemia, ¿qué otras problemáticas se ven al respecto? Y sí, podés desplegar la idea de su majestad del adolescente, ¿no? Llegamos hasta ahí y después seguimos. Bueno, respecto del narrador, ahí vamos a entrar en un terreno fangoso, porque hay distintos tipos de narradores, pero básicamente hay dos tipos, que son el narrador que está dentro de los hechos que él cuenta, y por lo tanto es también un personaje, y el narrador que está afuera, ¿no? El intradiegético o el extradiegético. Narrador desde adentro, narrador desde afuera. Eso es muy interesante para la perspectiva que el narrador pueda tener, porque obviamente si está dentro de los hechos que cuenta, está implicado. Y si está implicado, se supone que su relato es más subjetivo. Y ni hablar si cuenta en primera persona, ¿no? Digo, si está hablando de sí mismo. Ese es el punto máximo de la subjetividad narrativa, diríamos, ¿no? Lo que tiene de interesante el narrador es que es un mediador en la narrativa, un mediador entre el autor y los personajes, entre el autor y los hechos, entre el autor y los lugares, entre el autor y las reflexiones. Es una instancia muy interesante, digamos. En la poesía lírica no hay narrador, porque lo que muestra el yo lírico, el yo poético, o sujeto poético, como lo querramos llamar, es cómo se siente, ¿no? La poesía lírica tiende más a lo emocional, digamos, ¿no? A mostrar los estados anímicos, emocionales, subjetivos del yo. Si la poesía es épica, si cuenta una historia, entonces sí hay narrador y hay personajes, ¿no? Qué sé yo, ahora me estoy acordando de un poema que me gustó mucho, el enamorado y la muerte, un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Bueno, está narrando es un poema, ¿no? Medieval, como algunos sabrán. Está narrando lo que le está pasando entre sueños, no sabemos si se despertó, si no se despertó, y después se le aparece la muerte que él confunde con su amada, porque está soñando con ella, y la muerte que habla, que toma la palabra, o sea, ahí también se transforma ese personaje en narrador, ¿no? Porque también hay que decir que en un texto narrativo puede haber un narrador básico que nos cuenta toda la historia, o puede haber varios narradores, ¿no? O sea, el texto puede ser monológico en el sentido de que tenemos la palabra de uno, o polifónico en el sentido de que hay varias voces narrativas. Pero la preguntaba sobre el narrador. En la poesía tenemos que pensar en la poesía épica, en la poesía lírica no. Si no, no hay narrador, en la poesía lírica Si no hay no, no hay narrador. narrador. No, si no, no hay narrador, digamos. Y respecto para dejarlo después a Abel, respecto de la poesía objeto, digamos, yo pensaba en la poesía que hay que ver. A mí me costó mucho describir ese texto de Alejandra Pizarnik, porque es como si fuese el marco de un cuadro, digamos, ¿no? Tiene esta forma. Hay dos textitos del margen izquierdo, uno solo del derecho, uno arriba del medio y uno en el centro, que es el que habla del deseo de ir hasta el fondo, ¿no? Digo, ¿cómo hago para leer ese poema si yo lo tuviese que leer y ustedes escucharlo? Es imposible, ¿no? Es un poema para ver. A eso me refiero como objeto. Entre otras cosas porque Pizarnik estudió con Batre Planas, pintura, en su juventud, y era dibujante además, ¿no? Como muchos artistas, por supuesto, que escriben y pintan. Pero cuando hablaba de la poesía objeto, me refería a eso, a la poesía visual, a la poesía que hay que ver, ¿no? Y no solamente a la poesía que hay que escuchar, ¿no? Porque también el origen, cuando uno dice lírica, piensa en la música, obviamente, ¿no? El origen de la poesía estaría ahí,
¿no? El estar acompañado con un instrumento. Pero los que hablan de la poesía para ver, de la poesía objeto, piensan en la obra poética como si fuese una imagen. A eso me refería. Bien. Abel. Bueno, a ver. El tema de la previa. Eh, sí, la previa en algún trabajo previo que hice, comentaba que es que en una sociedad en la cual han desaparecido o se han neutralizado los rituales, sobre todo los rituales de pasaje, la previa es curiosa porque es una invención, una creación juvenil, vallado al mundo del adulto, ¿no? Las previas en general terminan muchas veces en los comas alcohólicos, que, como dice el psicoanalista Lesur, nos enfrentan a la problemática donde el alcohol no es un falo que tienda a complementar al sujeto, sino que directamente es un ataque del sujeto contra el sujeto mismo, ¿no? Porque realmente en el coma alcohólico se entra en coma alcohólico. Por ejemplo, en la novela esta, ¿no? De la adolescencia y el alcoholismo, ¿no? Les repito, por ejemplo, dice el psicoanalista Lesur, señala que muchos adolescentes han cambiado el objeto alcohol por el significante embriaguez o coma alcohólico. Esta es una parte que no leí. Aclara que ya no se trata de buscar y encontrar en el alcohol un objeto de placer, un falo que vendría a colmar la falta constitutiva del sujeto, sino que la función es atacar al sujeto mismo. Dice Lesur, no sería un incremento de goce, sino una manera de retirarse del mundo, un ataque directo del sujeto a sí mismo, según textuales palabras. Y les quiero leer brevemente un párrafo de esta novela. Teo piensa, un día le gustaría perder la conciencia de todo, hundirse en el tejido espeso de la embriaguez, dejarse cubrir, sepultarse durante unas horas o para siempre. Y más adelante dice, coma etílico, le gustan esas palabras, su consonancia, su promesa, un momento en que todo se esfuma, desaparece, en que ya no le debe nada a nadie. Parece que se hubieran puesto de acuerdo en este párrafo. En relación a las previas en esta época de abstinencia, no sé realmente qué está pasando. Les puedo comentar lo que me dijo una parienta que vive en el interior, está en contacto con jóvenes y con el sistema de salud de esa ciudad, y que durante épocas normales habría entre 4, 5 o 6 chicos internados por coma alcohólicos y que ahora eso no está, o por lo menos no es tan visible. En relación a lo que preguntó Mabel, ¿no? Sobre el síntoma y la socialización a partir del síntoma. Esto es muy interesante, es un aporte que yo realmente descubrí hace poco de Alain Miller, donde él hace una descripción en general de las características básicas, ¿no? de la adolescencia, pero él dice que hay 3 categorías, 3 ejes que él agrega, que creo que son muy interesantes, ¿no? Uno es la procrastinación. A ver, María, si dije bien, porque todo el mundo dice procrastinación, y María Casariego me dijo que se decía procrastinación. Suena horrible como ella misma lo dice, pero es así. Bueno, lo digo más sencillo. La procrastinación de tareas y metas, ¿no? El adolescente que permanentemente está postergando, y él da un ejemplo muy interesante de cuando el adolescente tiene que comprar algún aparato tecnológico, por ejemplo, un celular, ¿no? Como que permanentemente, en función de encontrar el aparato que mejor lo satisfaga, está procrastinando permanentemente la tarea de elegir. Otra característica muy interesante es la autoerótica del saber. Esto me pareció un verdadero hallazgo, ¿no? Porque él dice que a través de la computadora el adolescente ya no se presta a esos juegos, ¿no? Donde tiene que aprender de un otro que lo reprime, lo sanciona,
lo habilita, sino que directamente de esa relación erótica, dice Miller, sale de esa relación erótica y entra en una relación autoerótica del adolescente con la máquina, ¿no? Y en relación a la socialización sintomática, intenté ejemplificarlo con el libro, ¿no? Dice que la socialización, textuales palabras de él, ¿no? La socialización del sujeto puede hacerse bajo el modo sintomático. Y acá hay un síntoma, en esta novela sobre todo, en la que se ve que el alcoholismo incipiente de estos chicos realmente produce algún tipo de relación, ¿no? Bueno, no recuerdo otra, una de Daniel Slucky, pero no recuerdo la pregunta, perdón, pero... Sí, vamos a juntar dos de Daniel, ya te ¿Cómo sumo no? otra, ya que Bueno, estamos y vemos alguna cosita más. Todo relato es la historia de, si todo relato es la historia de una transformación, puede ser este el puente entre literatura y psicoanálisis, y sumo una más que puso Daniel. ¿Qué lugar tiene Al este del Edén, ¿no? sí, La novela que después es la película de James Dean, en el nacimiento de la adolescencia como grupo etario? ok. Bueno, yo creo que siempre hay transformaciones en las novelas, esto Jorge lo puede decir mucho mejor que yo, ¿no? Los personajes en general empiezan de una manera y van viviendo y terminan de otra, para bien o para mal, ¿no? Se supone que el texto psicoanalítico, que esa novela, metafóricamente hablando estoy, ¿no? Que se arma entre analista y analizante también supone en principio una transformación, ¿no? Y que el analizante cambie, mejore su vida, viva mejor. Eh, las películas de James Dean inauguraron para Hobsbawm, fueron la marca fílmica, visual, del nacimiento de la cultura juvenil. Él da 13 hechos, 13 expresiones culturales: la música a través del rock, que empieza en la década del 50, el jean como una ropa emblemática del adolescente, y las películas de James Dean. La primera, para él más importante, es Rebelde sin causa, y después le sigue El este del paraíso, donde realmente se ve esta problemática. Ahí se inaugura una línea de películas sobre la adolescencia rebelde, ¿no? Ese mismo título está, Rebelde sin causa. Hay una versión argentina, por ejemplo, que se llamaba La edad difícil, ¿no? Donde la adolescencia irrumpe en el mundo, en la expresión cinematográfica a través de estos síntomas, según la mirada de esa época. La rebeldía, el desapego familiar, el alcoholismo, no estaba tan divulgada la droga, por supuesto, sobre todo el alcoholismo, los pasajes al acto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se visibiliza y hay una representación social de la adolescencia como impulsiva, descontrolada, difícil, caótica. Sí. Bien, tenemos como 4 minutos y un montón de preguntas, así que, digamos, voy a leer algunas. Hay varias preguntas respecto del silencio, ¿no? Del silencio como página en blanco, la página en blanco del adolescente en crecimiento, ¿no? Preguntan como para desarrollar algo de eso. Voy a sumar un par más, ¿no? Gloria Feldman nos pregunta si podemos relacionar la poesía que se ve con los cuerpos que hablan, mostrando tatuajes, uñas de colores estridentes, al igual que los colores con los que se tiñen el cabello las adolescentes, ¿no? Y leo junto dos más, de Fabián Actis y Teresita Bo. Fabián Actis dice, encuentra cierta afinidad entre el insight, ¿no? Y la belleza de un poema, ¿no? Y si se podría hablar de la belleza de la interpretación, ¿no? Y Teresita Bo pregunta, al no haber narrador nos identificamos con la emoción. Al recitarla en la poesía lírica, ¿no? ¿Nos convertimos en narradores? Bueno, no leo más preguntas, tienen como 3 minutos cada uno. Yo creo, no, yo creo que en narradores no, porque narrador es una instancia del que cuenta algo. Y si vos estás leyendo
decidor sería, sentidor, si uno quiere, por el lado de la identificación. También es fácil e inmediata la identificación del yo lírico con el yo del autor, ¿no? Cosa que siempre yo trato de explicar cuando hablo de poesía. A veces es así, a veces no es tan directo esto, ¿no? Por supuesto que todo texto literario es autobiográfico. Todo, absolutamente todo texto literario es autobiográfico, como debe ser toda pintura autobiográfica, ¿no? Pero digo, a veces la identificación del yo lírico con el yo autoral no es tan inmediata ni tan directa. Yo creo que lo que pasa con la poesía lírica es que sí, que lo que le pasa al yo es algo que a nosotros nos está pasando, que nos pasó o que nos va a pasar. Por ejemplo, sentir la excitación sexual, estar triste, estar contento, sentir la soledad del mundo, nuestro ser en el mundo, etcétera, etcétera. Respecto de... Me acordé de cuando formulabas la otra pregunta, me acordé del libro de la almohada y de la película de Peter Greenaway que se llama Escrito en el cuerpo. Ahí hay escritura en el cuerpo, pero esa escritura tiene que ver en principio con la belleza, ¿no? Y no con el dolor que confiere, para mí al menos, un tatuaje. Pero ahí me parece que hay un buen ejemplo, digamos. Abel. Bueno, sí, el tema del silencio, ¿no? Me siento más habilitado para hablar del silencio en una sesión analítica, del silencio en la poesía o en la novela, ¿no? Los analistas sabemos el valor del silencio. El silencio es elocuente, el silencio habla, parece un oxímoron, ¿no? El silencio habla, es un mensaje, los sistémicos hablan de esto, ¿no? Que es imposible no comunicar. Y el silencio puede ser el silencio reparador que viene después de una interpretación que dio en el clavo, o puede ser ese silencio intenso y calmo antes de las tormentas. En relación a la literatura sobre el silencio, quiero contar esto también se relaciona con un poco el texto tuyo, Verónica, del encuentro anterior. Delfín de Vigan, hablando y coincidiendo con lo que dice Jorge, de que todas las novelas son autobiográficas, la novelística de ella es autobiográfica, no sé, en Las lealtades si habrá algo de sus hijos, la verdad que no lo sé, pero ella escribió un texto que es Nada se opone a la noche, que es la historia real de su familia devastadora, 8 hijos, un padre abusador, tremendo, y ella es un gran éxito en Francia, ¿no? Pero después de esa novela está 2 o 3 años sin poder escribir una sola palabra. Creo que hay hechos narrativos donde uno se queda sin palabras. Y escribe 2 años después o 3 una novela donde narra todo ese periodo de imposibilidad de escribir, una novela que comentamos con Mariana Ukinski, que se llama Basada en hechos reales, donde cuenta las desventuras para una escritora que durante 2 años tiene permanentemente la hoja en blanco. Una escena terrible y temida para cualquier escritora. Casi, no tan dramático, ¿no? Pero pensaba en esa situación, ¿no? Cuando el analizante llega a sesión, está en silencio y dice, no sé de qué hablar. Y ahí se produce una tensión en la que cuesta poner alguna palabra. Bien. Bueno, quedan algunos comentarios y muchas felicitaciones, observaciones muy lindas de nuestros participantes. Pero bueno, antes de que Norberto abra el micrófono para poder aplaudirlos, los queremos invitar a nuestro próximo encuentro, que va a ser el martes 13 de octubre a las 20:30, y se va a llamar ¿Y en la poesía, el lenguaje y la angustia?, con la presencia de Florencia Fragasso, que es poeta y coordinadora de talleres de escritura y lectura creativas, que creo que hoy está presente, y Carlos Baise, psicoanalista y poeta.
Y queríamos cerrar con una frase de Freud que dice: los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre cielo y tierra, con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Muchas gracias a todos y le doy a Norberto la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Vero, a Jorge y a Abel. Ahora vamos a abrir los micrófonos, así puedan los participantes aplaudir esta mesa. Antes quería invitarlos nuevamente a que visiten la página web de la escuela, www.aeapg.org.ar, y donde en el área de cultura van a encontrar una cantidad interesante de ofertas para poder seguir pensando en esta articulación entre cultura y psicoanálisis. Bueno, vamos a permitir que los participantes reactiven sus micrófonos y los invitamos a aplaudir la mesa. Muy bien. Los esperamos el 13, los esperamos el 13. Gracias a todos, gracias a los dos profesores. La Perla. Gracias Abel y gracias Jorge. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias a todo el equipo, que es un equipazo, que habrán visto que trabajamos muy seriamente, que la escuela está un lugar muy bueno. Así que bueno, los esperamos el 13 y Jorge y Abel, fue un gusto, igual que toda la preparación de este mes. Así que hasta prontito. Gracias por permitirnos estar. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a todos. A ustedes, gracias. L. Hola, Elena. Bueno, Jorge, Felicitaciones, hermosísima la mesa. Felicitaciones. La que viene, Muy buena. Muy lindo, muy interesante. Y la que viene, La que viene, ¡buah! Mejor. Gracias, Norberto. Casi no tuviste que ayudar. Mirá cómo te... No, espectacular. Verónica, espectacular. No, y cuando me tocó coordinar a mí, hiciste silencio también. Así que vamos a hacer un tutorial en YouTube, cómo coordinar sin molestarlo a Norberto. Así es. Muy bien. Bueno, gracias, Vero. Pero Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, vamos Hola, cerrando Elvira. la Hola, mesa. Elvira. Sí, sí. ¿Cerrás vos, Norbert? Sí, yo Sí, cierro. sí. Ok. Bueno, Bueno, hasta prontito y hasta gracias a pronto, todos. hasta el Gracias. 13. Gracias. Chao, chao.